Día en Colombia. El día en Colombia, Lucas, a las 9:47 con una decisión que ha tomado Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. Le iba a decir que la semana pasada cuando lo entrevistamos jamás pensé que fuera a renunciar. No, pues yo, ¿y sabe cuándo menos hubiera pensado yo? Cuando ayer nos levantamos los colombianos con ese proyecto de esta Asamblea Nacional Constituyente que el ya saliente ministro de Justicia entregó desde China, lo presentó desde allá en un video desde Shanghái, y pues todo me hubiera imaginado a que uno presente este proyecto de Asamblea Nacional Constituyente un jueves y menos de 24 horas después, y el viernes mande desde París la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Pues se va el ministro Montealegre, eso sí, en una carta diciendo que todo lo hace para poder centrarse en el tema de la casación por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe. Eduardo Montealegre era víctima dentro de todo ese proceso. Cuando la jueza Sandra Heredia condena a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Uribe, el entonces ministro de Justicia celebra. Después de absuelto, termina renunciando, Kalila. Eduardo Montealegre renunció de manera irrevocable al cargo de ministro de Justicia por medio de una carta. El funcionario argumentó en el documento una profunda indignación por lo que calificó como un prevaricato del Tribunal de Bogotá al absolver a Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, fuentes cercanas a Presidencia aseguran que la decisión estaría motivada por su disputa actual con el Procurador General, recientes encuentros con el ministro del Interior Armando Benedetti, entre otros temas como la Asamblea Nacional Constituyente. Y es que recientemente Montealegre solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana contra miembros del gabinete del presidente Petro, diciéndole que hay traidores rodeando con dagas peligrosas y que siempre contará con su respaldo, especialmente en la Asamblea Constituyente, proyecto de ley que había presentado hace un día generando gran debate en el país, como también quedará pendiente el proyecto de sometimiento radicado por Montealegre, que tenía como propósito establecer un marco normativo para desmantelar estructuras armadas organizadas de crimen, una de las piezas claves de la política de paz del gobierno del presidente Petro. Kalila, gracias. Son las 9:50 p.m, pero hay un tema tremendamente delicado dentro de esta carta, porque el ministro saliente de Justicia, Eduardo Montealegre, no solamente habla de la casación del expresidente Álvaro Uribe, sino que alerta al presidente Gustavo Petro. ¿Sobre qué, Lucas? Silvia, acuérdese usted que hubo un encontronazo entre el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Justicia en ese entonces, Eduardo Montealegre, por un chat. Esto finalmente se resuelve con un café de la paz en el que estuvo el ex embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, y bueno, esto se arregló, al menos frente a la opinión pública, y también ha sido muy duro y muy crítico del procurador general Gregorio El Hash. Pues en la carta que envía desde París el saliente ministro de Justicia, pone dos cosas, Silvia, que yo creo que es importante pararle bolas. Le dice al presidente Gustavo Petro: usted es un hombre ético, como diría Borges, honesto, mucha de su gente no. Y finalmente termina con lo que ya nos adelantaba Kalila: cuídese mucho, en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Un abrazo, Eduardo Montealegre Linet. La pregunta es, por supuesto, ¿a quién se refiere? Se fue después de un choque duro con dos personas, una persona que hoy en día es el Procurador General de la Nación y el ministro del Interior Armando Benedetti, aunque como le digo, esto pues se solucionó al menos de cara a la opinión pública con ese café de la paz. Entonces, quedan preguntas: ¿a qué se refiere Eduardo Montealegre? ¿Quiénes son esos traidores que acechan con dagas peligrosas? Esto es lo que publica, como le digo, el día después de haber presentado desde China este proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. 9:51, esto entonces por el lado de Montealegre, pero la defensa del expresidente Álvaro Uribe no está nada contenta, Valentina, con lo que ha pasado a lo largo de esta semana y esas reacciones en las que han cuestionado a la justicia después de la absolución al expresidente Uribe. Y es que alerta entonces en esta carta del abogado que lidera la defensa del expresidente, el abogado Jaime Granados, que esta carta representa por un lado una grave acusación
difamación y sobre todo calumnias en contra de todo el sistema judicial, del Tribunal Superior de Bogotá, de la Fiscalía, de la misma Corte Suprema de Justicia, que es la que entra a recibir esta, digamos, tercera instancia que está configurando entonces quienes no están de acuerdo con la absolución del expresidente Álvaro Uribe. Y es que puntualmente en esa carta que dijo o que escribió y envió al presidente Gustavo Petro, el ministro Montealegre asegura que el expresidente Álvaro Uribe tiene cooptadas todas las instancias del poder y por eso está buscando instancias internacionales porque no confía en la Corte Suprema de Justicia para defenderse. En este caso, para el abogado Granados, las manifestaciones son falsas y representan un ataque directo contra la separación de poderes, contra la autonomía de los jueces, pero también una nueva injerencia por parte del gobierno en el caso en contra del expresidente Uribe, porque dice que ahora un exfuncionario muy cercano a Petro se va a incluir entonces en todas las defensas y en presentar argumentos, esta vez ante tribunales internacionales. 9:53. La otra noticia, haciendo un recap a todos los hechos más importantes del día, tiene que ver con el nuevo director de la policía, el general William Rincón. Habló sobre lo que va a hacer al frente de la Policía Nacional. Sergio. El presidente Gustavo Petro designó a quien será el nuevo director de la Policía Nacional. Se trata del brigadier general William Rincón, quien aprovechó este acto de reconocimiento de tropas allí en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander para comunicar que la institución va en camino a erradicar la corrupción y puso de presente el caso de Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo. No vamos a permitir que referentes criminales como Diego Marín, más conocido como Papá Pitufo, sigan permeando los estamentos y el talento humano de la policía para sus fines de enriquecimiento ilícito y perversión moral. Durante el acto de ceremonia, el presidente Gustavo Petro hizo una advertencia o más bien una petición al nuevo director de la policía y es indagar sobre unos datos que dan cuenta sobre una posible infiltración de grupos criminales en el país que van a utilizar la violencia para desestabilizar las elecciones del próximo año. Que ya tenemos datos, señor general Rincón, que ya se los comunicaré personalmente, datos que hay que verificar sobre grupos específicos que han entrado al país para intentar desestabilizar a partir de violencia en las elecciones el país. Y nosotros no podemos dejarnos desestabilizar. Este cambio en la dirección de la policía se da luego de ese Consejo de Ministros en donde el presidente Gustavo Petro le hizo saber al país de la salida del general Carlos Triana. Sin embargo, en el acto que se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, el primer mandatario no dudó en agradecerle a Triana por su labor durante la institución que fue de casi 8 meses.